Hola, espero que estés muy bien. Este es el Smart TV 4K Sony X77L, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Es un modelo de gama baja o de gama de entrada del 2023 que aún se comercializa aquí en Colombia y en muchos países. Y algunas personas se preguntan si todavía vale la pena o si en general es un televisor recomendado, y la respuesta es que sí, pero con algunas condiciones. Este es un televisor con pantalla LCD, con panel ADS, con tecnología de retroiluminación LED directa, sin atenuación local, y tampoco considero que tenga una atenuación general, como por ejemplo si la tiene el X80K, también de la marca Sony, que también analicé hace algunos meses atrás en el canal, y de hecho comparé lado a lado contra este X77L. De hecho, como puedes percibir, el lado a lado, aunque ambos televisores tengan panel ADS con retroiluminación LED directa sin atenuación local, por lo menos considero que el X80K sí tiene una atenuación general que, digamos, que de forma inteligente hace que el televisor atenúe toda la pantalla cuando detecte que hay escenas oscuras para decrecer el efecto clouding. Y aunque el resultado obviamente no es perfecto, sí es mucho mejor en comparación a este X77L. Entonces, este modelo, de una vez te adelanto que solamente lo recomiendo para aquellas personas que sean muy amantes de la marca Sony, que tengan un presupuesto relativamente bajo, que necesiten un televisor con panel ADS, puesto a que los ángulos de visión, digamos que son buenos en general, no son perfectos, pero serían mejores en comparación a un televisor con panel o VA. Y también sería un televisor recomendado para aquellas personas que quieran bonitos colores, que necesiten un televisor que venga bien calibrado de fábrica y que además necesiten un televisor con sistema operativo Google TV. Y es que, a ver, como de pronto ya podrás saber, porque lo he dicho en varios videos, yo no soy amante de Android o de Android con Google TV por razones personales. Pero con los televisores Sony sucede algo un poco diferente, y es que sí me gustan. De hecho, mi televisor personal es el Sony OLED A80L, que también tiene el sistema operativo Google TV. Este no tiene tan buena fluidez como ese que es de gama alta o gama media alta, porque la cantidad de memoria RAM no es tan alta y el procesador es diferente, aunque no se comporta de una forma terrible, pero obviamente tampoco es tan fluido. Recuerda que es un televisor de gama baja o de gama de entrada. Responde de una forma más o menos rápida si tengo en cuenta la gama a la que pertenece. Pero personalmente lo que más me gusta de los televisores Sony es este menú de accesos directos, y aunque la respuesta, como digo, no es tan rápida como aquel televisor de gama media alta, tampoco es tan lento. Este menú me parece demasiado útil, aunque en este modelo, por alguna razón, la ubicación de estos iconos no se puede cambiar como si se puede, por ejemplo, en el A80L o en el X80K también de Sony, o en el X90L también de Sony. Aún así me parece una buena alternativa tener este menú. Es realmente muy útil y aparece realmente muy rápido. Entonces, vuelvo y repito, este televisor es recomendado para aquellas personas amantes a la marca Sony, con bajo presupuesto, que necesiten un televisor con Google TV como sistema operativo, con buenos ángulos de visión y una buena calibración de fábrica en cuanto a colores. En cuanto al área gaming, es una alternativa más que decente. Es verdad que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Tampoco es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Tampoco es compatible, como digo, con Dolby Vision, mientras que, por ejemplo, televisores Sony de gamas más altas sí son compatibles con Dolby Vision, aunque desde mi punto de vista no considero que sea tampoco un problema, aunque muchas personas piensen que sí. El rendimiento con videojuegos en general será muy bueno con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 en cuanto a calidad gráfica, por supuesto, colores y nivel de detalles. Es verdad que tampoco cuenta con Game Bar como si la tienen modelos Sony de gamas más altas, pero tampoco lo considero que sea un problema o algo extremadamente relevante.
Considero que este modelo en cuanto a input lag se desempeña de una forma buena en general, teniendo en cuenta que es un televisor y pues más concretamente un televisor de gama de entrada. En cuanto al efecto ghosting con videojuegos que tienen mucha oscuridad, es realmente muy leve y en esto le ayuda a que los tiempos de respuesta no son tan altos, y el hecho de que tiene panel ADS también le ayuda en esta área. Entonces, en el área gaming es un televisor más que decente, aunque no cuente con tecnologías avanzadas. El rendimiento en general, desde mi punto de vista, está bien, una buena fluidez, tiene buenos gráficos, buen nivel de detalles, buena representación de colores, así que en esta área, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada, también puede resultar una opción más que decente a tener en cuenta aún en este 2024. En cuanto a lo que tiene que ver con escalado de imagen, está bien. Recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Solamente sucedería si el contenido tiene 1440p. Quizás con 1080p el resultado es muy bueno, pero no se va a asemejar a un 4K. No te dejes engañar cuando los vendedores te prometan lo contrario, o aún en las páginas de Sony que hablan o alardean mucho sus procesadores, no van a hacer maravillas, pero sí se comportan de una mejor forma en comparación a otros televisores con procesadores, digamos que diferentes. Pero obviamente si el contenido tiene, por ejemplo, 480p o 720p en cuanto a resolución, el resultado obviamente no va a ser el mejor, no va a ser muy bueno. Como te digo, no se va a asemejar a un 4K. Recuerda ese aspecto mucho y no te dejes engañar y no te vayas a desilusionar cuando en tu televisor Sony coloques, por ejemplo, contenido a través de un decodificador de señal digital que te ofrezca resoluciones 720p o en 1080i, como es común por ejemplo aquí en Colombia, y que notes que el resultado se pueda ver pixelado en algunas áreas o con algo de granulación entre comillas, porque es normal, así que ten en cuenta ese aspecto. Pero sí debes tener en cuenta que desde mi punto de vista, y lo he notado aún en televisores de gama alta, los televisores Sony no son los mejores, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, y especialmente es muy notorio cuando ves contenido con mucho movimiento, en este caso por ejemplo partidos de fútbol más concretamente. Y es que en todos los televisores que he analizado hasta ahora noto que el resultado no es tan bueno ni en la gama alta ni en la gama baja como si lo es por ejemplo en televisores Samsung, en televisores LG o en otros televisores que también tienen Google TV como sistema operativo. Y es que muy probablemente se deba a que los televisores Sony no se enfocan en una mejoría digital tan extrema para evitar tantos artefactos. Por lo cual, aún aplicando el Motion Flow en alto o en el caso de otros televisores de gama más altas que se pueden modificar también de forma manual, no vas a percibir el mejor resultado precisamente por eso, porque la mejoría digital de los televisores Sony nunca tiende a ser tan alta para evitar los artefactos, aunque algunas personas opinen lo contrario, y eso lo he vivido yo ya comparando tantos televisores y habiendo analizado tantos televisores. Y en cuanto a sonido, que también es un aspecto muy importante, considero que el televisor destaca dentro de esta gama baja o gama de entrada. Los televisores Sony considero que nunca decepcionan en cuanto a sonido, aunque sí es cierto que el nivel de distorsión de este modelo al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es mayor en comparación a sus hermanos mayores, por decirlo de alguna forma. Pero el rendimiento sí considero que es mejor, de hecho mucho mejor en comparación a otros televisores de otras marcas también de gama de entrada, especialmente en comparación a los televisores Samsung, porque los televisores Samsung en cuanto a potencia de sonido sí que decepcionan, porque son ultra delgados y los parlantes supongo que no pueden ser tan potentes, o Samsung no lo quiere así porque promociona mucho sus barras de sonido. Pero considero que este modelo Sony para una habitación pequeña o aún una habitación mediana o sala mediana podría ser suficiente en cuanto a sonido. Tiene buena claridad, buena nitidez, no es la experiencia más envolvente ni potente ni con los bajos más sorprendentes, pero está bien teniendo en cuenta la gama a la que pertenece.
Y otro aspecto que a mí personalmente me gusta mucho de estos televisores Sony actuales tiene que ver con el diseño de sus controles remotos. Me parece que se siente robusto, tiene buen agarre. Esta parte hace que no se raye ni se pele, se siente un buen agarre, que no se resbale ni en las manos ni en las superficies donde se coloque. Y si bien se carga con baterías desechables AAA, me parece que tienen buena duración si utilizas baterías alcalinas. Tiene una buena ubicación de teclas, el control es pequeñito, me parece que es muy ergonómico, por lo cual es una buena cosa a tener en cuenta o en consideración, y que considero un punto a favor de este y de todos los modelos Sony actuales. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo tienes? ¿Qué tal te ha salido? ¿O piensas comprarlo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.